Hola chicos, bienvenidos de nuevo al aula 7. Hoy vamos a hablar sobre finanzas y también vamos a llevar código de finanzas a el lenguaje de programación Java. Lo primero, vamos a ver el tema del interés compuesto. ¿Pero qué es interés compuesto? Pues bien, es la suma del interés al capital más su interés. ¿Qué quiero decir con esto? Primero vamos a explicar este ejemplo, ¿no? Si yo tengo $1000, ¿verdad? Para invertir, ese va a ser mi capital. Y yo quiero obtener ganancias, pero esas ganancias van a estar de acuerdo al 10% de interés de mi capital. Es decir, en un año yo voy a obtener unas ganancias de un 10%. Ese va a ser el interés. Si yo invierto 1000, se supondría que al multiplicar $1000 por 10% me daría un monto de $100. Ahora, ese sería mi ganancia. Y esos $100 se lo debo sumar a mi capital. Eso me daría un total de $1100. Pero en el segundo año yo le voy a aplicar el interés compuesto. Y ese interés compuesto se basa en que no le voy a aplicar el 10% a mi capital inicial, sino a mi capital más el interés del primer año. Y ese sería $1100. Entonces, a $1100 yo le debo multiplicar el 10%, que va a representar el interés compuesto, más $1100. Entonces, ya no sería $1100 que se obtuvo del primer año, sino $1210. Y así consecutivamente con los demás años. Eso es el interés compuesto. Es el interés sobre el interés. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a código para explicar mejor y con un ejemplo este interés compuesto. Ok, aquí tenemos este ejemplo. Una persona invierte $10,000 y quiere ver cómo crecería su dinero durante 5 años consecutivos. Sin embargo, en cada año de simulación, la tasa de interés anual aumenta en un 1%. El programa debe mostrar el valor de la inversión al final de cada año, para un total de 6 simulaciones de 5 años cada una, empezando con una tasa de interés del 10%. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser un array bidimensional, donde en la fila vamos a colocar las simulaciones, que son 6, y en las columnas vamos a representar los años, que son 5, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un array bidimensional en Java? Primero colocamos que van a ser los montos tipo double, ¿verdad? Y colocamos dos par de corchetes. Luego, el nombre de ese array. En este caso le voy a llamar array porcentaje. Luego, la palabra reservada new con double. La primera fila y la segunda columna, ¿no? ¿Ok? Entonces, una representa simulaciones, que es el 6, y la otra representa los años, que es el 5. Listo, punto y coma y seguimos. Ahora vamos a crear lo que son las variables. Primero, el interés. Tipo double, lo llamamos interés y va a ser igual a 0.10%. ¿Ok? 0.10%, que se representa el 10% del monto invertido. Ok. Luego creamos otra variable que también va a ser tipo double, que va a ser el acumulado. ¿Ok? Ese acumulado va a iniciar en 10.000 porque es lo que vamos a invertir. 10.000. Perfecto. ¿Cómo nosotros rellenamos ese contenido de ese array? Primero, con un for, ¿verdad? El for tiene que ser doble. En este caso se crea primero el externo y lo hacemos por medio de una variable llamada i. Esa i va a inicializar en 0 hasta que i sea menor a 6. ¿Okay? Se va a iterar de 1 en 1 y dentro de ese for debemos colocar que array en su primera fila, ¿verdad? Va a ser igual a i y la columna 0, ¿ok? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que array en la posición 0, ¿verdad? En la fila y en la columna 0 se va a guardar la inversión, ¿verdad? Que va a ser 10.000. Y cada vez que se itere, se va a reiniciar ese monto otra vez, ¿verdad? Listo. Ahora, dentro de ese for
nosotros vamos a colocar de la siguiente forma otro for. Y ese otro for va a inicializar con J, que va a valer 1. Listo. Y luego J hasta que sea igual a 5, menor a 5. Vamos a iterar J de 1 en 1 y listo. ¿Ok? Aquí me falta un corchete. Perfecto. Ok. Ahora, dentro de ese for interno, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Acumulado va a ser igual a acumulado más acumulado por interés. ¿Ok? Entonces, ahí ya le estaríamos sacando el interés a la inversión. Y ese acumulado lo vamos a guardar en el array. Array y J, ¿verdad? Se va a rellenar con el acumulado que hayamos sacado. Perfecto. Perfecto, hasta ahí. Ahora, cada vez que termine una simulación, ¿verdad? Porque aquí en el for interno lo que estamos haciendo es colocar en cada año el acumulado con su interés, ¿ok? O el monto con su interés. Eso va a ser el acumulado. Y luego que termine el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año, esto va a regresar al for externo. Y eso es una simulación. Cuando termina acá los 5 años y regresa al for externo, ya está terminando una simulación y empieza otra, desde el monto 10.000. Y ahí comienza de nuevo el for interno a contar 1, 2, 3, 4, 5 años. Y luego vuelve al for externo y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que cada vez que termina una simulación, aquí en el enunciado nos dice que la tasa de interés anual aumenta un 1%, ¿verdad? Entonces, aquí debemos decir eso, que el interés va a ser igual al interés más el 1%, que se representa así. Listo, listo, hasta ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que debemos hacer es mostrar esos datos. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Bueno, vamos a mostrar datos con un mismo for, ¿verdad? For externo, int, y en este caso vamos a colocar la variable k. Va a inicializar en 0 y acá hasta que sea menor a 6. Vamos a iterar de 1 en 1 y esto va a quedar como lo siguiente. So, ¿verdad? Así. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que terminemos una simulación con sus años, sus 5 años, se va a imprimir un salto de línea. Y dentro de este mismo for creamos un for interno que va a tener como variable a la L. Esa L va a comenzar en 0 también hasta que L sea menor a 5. ¿Okay? L va a iterarse de 1 en 1 y lo que vamos a colocar acá va a ser lo siguiente. Vamos a imprimir con un format, ¿verdad? Los montos, pero con solamente 2 decimales después del punto. ¿Cómo hacemos eso? Printf y colocamos entre comillas porcentaje 1.2f. Listo. Concatenamos con coma e imprimimos el array, que va a ser lo que contenga K y lo que contenga L. Perfecto, hasta ahí. Luego que hayamos impreso cada monto de cada año, lo que vamos a imprimir sería un espacio entre ellos, ¿ok? Un espacio sin el salto de línea. Y listo. Entonces vamos a imprimir y el código nos quedaría así. ¿Ok? Bueno, eso por la parte del interés compuesto. Ahora vamos a ir con el IVA. Es un impuesto indirecto que se aplica al consumo de bienes y servicios. El cálculo implica simplemente aplicar un porcentaje, que sería la tasa del IVA, al precio base de un producto, para luego obtener el precio final. Esto te permite calcular el precio con el impuesto o incluso determinar cuánto del precio total es el impuesto.
Entonces, si el usuario nos da el precio de un producto y le queremos sacar el 16%, ¿cómo se haría eso? Vamos a Visual Studio Code. Una vez estando aquí en Visual Studio Code, lo que vamos a hacer va a ser crear las variables. Precio sin IVA será el monto que nos otorgue el usuario. El IVA es lo que nosotros vamos a sacarle a ese precio. Y el precio con IVA es lo que obtuvimos de haber sacado el IVA y luego sumárselo al precio del producto. Y por último, una constante que se crea de la siguiente forma, final double, ¿verdad? Y será tasa IVA. Esto se va a inicializar en 0.16, que va a representar el 16% que le vamos a aplicar al producto o al precio del producto. ¿Cómo nosotros obtenemos ese precio del usuario? De la siguiente forma. Vamos a crear un objeto con la clase scanner. Le vamos a llamar scanner, ¿verdad? Palabra reservada y scanner en mayúscula. Entonces a ese escáner le vamos a colocar dentro de paréntesis system.in. Este comando nos ayuda a captar el dato que vamos a obtener del usuario. Y lo que debemos hacer acá es lo siguiente: colocar un mensaje que le indique al usuario que debe ingresar un monto del precio del producto. Ingrese el precio del producto. Listo. ¿Y eso cómo lo capturamos? Bueno, vamos a guardarlo en precio sin IVA. Y esto va a ser igual a scanner.nextDouble. Listo. Así lo capturamos. Y luego vamos con los cálculos. Cálculos. Ahí vamos a sacar el IVA, que va a ser igual a precio sin IVA por la tasa del IVA. Y luego, no olviden punto y coma. Y luego de eso vamos a decir que el precio con IVA sería IVA más el precio sin IVA. Ok. Luego de eso ya tenemos los cálculos. Ahora vamos a imprimir. Lo que vamos a hacer sería imprimir que el precio del producto es concatenamos precio sin IVA, ¿okay? Y luego sold el precio final es, concatenamos y colocamos precio con IVA. Y por último, el IVA aplicado es de, y colocamos IVA. Perfecto. Ahora vamos a imprimir. Y no olviden, este es un programa de juguete, ¿no? Pero es para que ustedes tengan noción que el escáner debe cerrarse. Se cierra de la siguiente forma. Esto para no desperdiciar recursos, si en tal caso fuese un código mucho más elaborado. Corremos y nos dice lo siguiente: ingrese el precio del producto. Dios mío, yo con productos. $1000. ¿Okay? Enter. Dice, el precio del producto es $1000. ¿Okay? El precio final es 1160. O sea, debo pagar 1160. Y el IVA aplicado es de $160. ¿Okay? Bueno, eso es todo por este ejercicio. Ahora vamos con la depreciación de un activo. Ok, ahora vamos con lo que es la depreciación de un activo.
es el valor de un activo que disminuye de forma constante, puede ser lineal o acelerada, debido a lo que es la devaluación, la obsolescencia o el desgaste. En otras palabras más sencillas, el paso del tiempo, el envejecimiento tecnológico o el uso constante a través de los años. Vamos a llevar esto a código. Ok, aquí en Visual Studio Code lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable que va a representar lo que es el valor inicial del coche y cuesta $25.000. Luego creamos otra variable para que sea la tasa de depreciación, que sería de 15%, ¿ok? 15%, 0.15, y luego una variable que va a ser los años en los que nosotros vamos a estar aplicando esa tasa de depreciación. Entonces colocamos años 5. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es poner en pantalla que el valor con una tasa o el valor de un activo, vamos a colocar el valor de un activo, sí, un activo con una tasa de depreciación del, y vamos a concatenar tasa de depreciación por 100 y colocamos 100%. Perfecto. Y aquí con un for vamos a hacer lo siguiente. Desde que i comience en 1 hasta que i sea menor o igual a años, se va a iterar de 1 en 1. ¿Por qué? Porque queremos evaluar o calcular la tasa de depreciación de año en año. Y lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a colocar que el valor inicial va a ser igual a valor inicial por, y colocamos acá valor inicial menos la tasa de depreciación. Perfecto. Esto es lo mismo que decir 1, que va a representar el 100%, por la tasa de depreciación, y esto se lo vamos a restar al valor inicial. Entonces, luego que hacemos eso, lo que vamos es a sacar por consola lo siguiente. Vamos a hacer con printf para hacer un formato en la cadena de texto y colocamos entre comillas después del año. Vamos aquí a colocar año, ¿verdad? Colocamos porcentaje de, y luego vamos a colocar dos puntos, este signo, y seguido de este signo vamos a colocar que ese monto le vamos a colocar solamente 2 decimales luego del punto, y lo hacemos de la siguiente forma, punto 2f, y a eso le añadimos un salto de línea, lo concatenamos con la i, ¿verdad? Diciendo que i va a tomar el puesto del porcentaje de, y también el valor inicial que va a tomar el puesto de punto 2f. Y así culminamos el programa. Tendrá que decirnos que el valor de un activo con una tasa de depreciación del 15% después del año 1 sería 24. Aquí pasa algo en el cálculo. Ok, aquí es al revés. Tal. Ok. Corremos otra vez. Listo. Entonces, si vale $25.000 en el primer año o después del primer año, con una tasa de depreciación del 15%, sería de 21.250. Luego del segundo año, 18.62. Luego del tercer año, 15.353.13, y así sucesivamente.
Bueno chicos, eso fue todo por este vídeo. Espero les haya gustado, hayan entendido y nos vemos en el próximo vídeo con más ejercicios en Java. Chaito.